Bienvenidos a este primer capítulo de No hay tu tía, el podcast de la Tía Labs. No voy a insistir mucho más porque ya hicimos un capítulo de presentación, pero para que lo sepas, No hay tu tía nace para acompañar a todas las personas que queremos transformar nuestro perfil profesional en el empleo de una manera relevante y transformadora de la inteligencia artificial en tu día a día laboral. Y hoy tenemos como primer capítulo, vamos a empezar, como no, con una inteligencia artificial, con una herramienta. El invitado de hoy se llama Asier Murcia, veréis que tiene pinta de ser muy joven, no lo es tanto, pero es una persona que lidera desde un punto de vista tecnológico una herramienta fantástica que se llama Agentia 365. Sin más, damos entrada a Asier, de manera que veáis esta charla en un contexto también muy original, donde vamos a poder compartir de tú a tú y que nos explique cuál es su visión. Adelante, bienvenido, Asier. Asier, bienvenido. Muchas gracias, Agustín. Bienvenido al Syntax Actorum de la Tía Labs y de Client Group en Madrid. Pues la verdad es que estás inaugurando el primer capítulo de la Tía Labs, de No hay tu tía. Sin presión. Bueno, yo creo que es una forma de entonarte, ¿no? De situarte. Bueno, arranquemos. Hace poquito no estuviste en Barcelona, en uno de nuestros eventos de la Tía Labs que hemos dado por llamar los Think Sharks, donde compañías valientes y con un excelente producto presentabais para demostrar que no solo tenéis un producto, sino que tenéis una solución aplicable, vigente y que puede ayudar en la gestión, relación, experiencia de cliente. Pero explícame, ¿qué hace un tío como tú en un fregado como este? Bueno, yo creo que el foro de la Tía Labs es un foro necesario. Yo creo que ahora mismo hay muchas soluciones de inteligencia artificial. Creo que los LLM, sobre todo en el último año, han hecho que se nos llene el mercado, las redes sociales, de productos mágicos. Y creo que es necesario poner un poco de orden entre todo el ruido, ¿no? Al final, para mí hay una diferencia entre un producto que es una demo, ¿no? Un efecto wow, y un producto que de verdad tú podrías poner en tu empresa con la seguridad de que eso va a funcionar. Y eventos como el de la Tía Labs, al final pues sales a la palestra, ahí hay 5 jueces y al final tienes que demostrar que tu producto sí que es un producto que puedes poner en producción y que transmite esa confianza a los clientes. Entonces yo creo que era una buena oportunidad para nosotros, yo estoy muy seguro de mi producto, la verdad que creo que eso también es clave para hacerlo bien en este tipo de eventos. Tengo la seguridad de clientes que ya están utilizando esto, entonces cuando ves los resultados también te da confianza en lo que haces. Ok, pero hablemos del producto. Vamos a ello. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, es el tema de sectores, de la profesión, de las consultoras, todos llevamos el tema de inteligencia artificial. ¿Qué es Agentia y quién es Recordia? Porque al final también creo que la compañía también es importante. Eso es. Bueno, si quieres empiezo de arriba abajo, ¿no? Recordia al final es un producto que tiene muchos años de experiencia ya en el sector telefónico. Empezamos grabando simplemente las llamadas, luego pasamos a transcribir las llamadas, que es el primer paso real. Cuando dices hace mucho, ¿cuántos años más o menos? 2015 ya éramos grabador, somos el grabador de Telefónica, por lo tanto nos avala pues experiencia con principales bancos españoles, las principales empresas del IBEX 35. O sea, estamos hablando de volumen. Es mucho volumen de llamadas, muchos millones de interacciones diarias, muchos teras de almacenamiento. Entonces todo eso fue la base, pero llegó un momento en el cual nos dimos cuenta de que, vale, teníamos las grabaciones, pero las teníamos ahí custodiadas, guardaditas y no las estábamos explotando realmente. O sea, el principal canal de interacción de los clientes con las empresas y también uno de los principales internos de comunicación, no lo estábamos explotando. Entonces nos dimos cuenta que quizás transcribiendo las llamadas, que es el primer paso, y luego aplicando inteligencia artificial, podíamos dar a nuestros clientes insights, información que ahora mismo estaban desaprovechando. No estaban siendo capaces de explotarlo. Y ahí nació la parte de Speech Analytics, sí, efectivamente, un poco analizar todo el Big Data. Un montón de información, pero no hacemos nada con ella. No hacemos nada. Y estás desaprovechando algo que ya tienes y que no estás prestando atención. Y mientras tanto las compañías están haciendo encuestas de satisfacción, NPS, haciendo focus group para saber qué opina el cliente cuando tengo un océano de información guardado y custodiado. Eso es. No hay nada mejor para conocer al cliente que analizar su llamada.
da igual luego la nota que te ponga, pero si tú analizas todas sus interacciones, vas a tener un buen análisis de su Customer Journey, de cómo ha sido toda su experiencia contigo, de cuántas veces te ha llamado por una incidencia y no has sido capaz de resolverla, y eso al final es información de valor. Así nació toda la parte de Recordia, digamos, más enfocada a Speech Analytics, es decir, ya no solo te grabamos y te custodiamos, sino que somos capaces de extraer información que te puede ayudar, bien sea a vender más, a mejorar la satisfacción del cliente, etc. Entonces, eso fue más o menos, estamos hablando 2020. Llevamos ya unos años con ese modelo bastante consolidado. Y llegó el año pasado, ¿no?, el boom de los agentes, y sí que fuimos de los primeros en ver que eso era una oportunidad. Ya no estamos hablando pues, simplemente de un agente humano, sino de que la inteligencia artificial interactúe directamente con el cliente. Y así nació Agentia 365, que es un producto de agentes inteligentes especializados en el canal telefónico y listo para producción. Y si quieres, hacemos... Agentes inteligentes. Agentes inteligentes. ¿Qué es un agente y qué es inteligente para ti? Un agente, al final, es un sistema que hace acciones. En este caso, pues, contesta una llamada, resuelve la necesidad o el motivo de esa llamada. O sea, interactúa con el cliente. Interactúa con el cliente directamente, y para mí la principal diferencia entre un efecto wow, ¿no?, y un producto sólido es que ese agente hace acciones. ¿Qué son acciones? Acciones puede ser conectarme a tu aplicación de citas porque el cliente me está llamando porque quiere agendar de 10 a 11 y yo le contesto, le atiendo y el propio agente va a tu sistema de citas y ¡pum!, pone de 10 a 11 cita de Javier López. Eso Vale. es efectuar una acción. Pero hay una confusión bastante genérica que incluso yo tengo. ¿Qué diferencia hay entre un IVR, un bot o un agente? Porque todos... Más o menos, o sea, una IVR también puede agendar. Podría agendar, sí. Un bot puede agendar y un agente también. O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que aquí ya hablamos en el trato humano. Es decir, una IVR, llevamos muchísimos años con ellas, están programadas, hace A, B, C y no se sale de ahí. Un bot también es algo que está programado, puede que logres que suene algo más humano, pero sigue siendo algo que no hace más de A, B, C. Aquí lo que estamos logrando con un agente es la espontaneidad y la capacidad de personalizar la llamada que tendría un humano. Es decir, si tú me llamas por un motivo, pero luego en la misma llamada me quieres hablar de otro, ahí una IVR podría tener problemas. Si yo te llamo por algo que no está programado, no voy a ser capaz de atenderte. Ese es uno de los factores, la personalización. Y luego yo diría también que está la capacidad de atención humana, ¿no?, la cercanía. O sea, si yo llamo porque he tenido una incidencia, porque me han cobrado más en la factura, ya me he enfadado, y me atiende una IVR, la parte del Customer Experience es mala. De hecho, bueno, en la TIA Labs poníamos el ejemplo justo de que yo llamaba enfadado y me atendía una IVR. A nadie le gusta eso, creo que todos hemos experimentado eso. Me enfado más. Te enfadas más. Y al final, un agente solventa eso. Te atiende una voz humana, una voz que te entiende. Si tú le explicas el problema, te va a dar una solución de ese problema. ¿Pero quieres decir que un agente tiene criterio? Un agente tiene criterio. Tiene el criterio que le otorgan los modelos de lenguaje. ¿Y cómo aseguramos que no se le vaya a flapa y vaya ese criterio en contra de las políticas de la empresa? Ahí es donde está la diferencia entre un efecto wow y un producto que de verdad puedes poner. Uno de ellos es la gestión de alucinaciones de estos modelos. Nosotros ahí hemos trabajado mucho en desarrollar modelos y algoritmos que controlan esas alucinaciones, que las limitan, que evitan que se salgan de las instrucciones que tienen dentro del contexto que le da la empresa. Es decir, pues si yo te llamo y te estoy hablando de algo que no tiene nada que ver o te estoy hablando de algo que va en contra de los intereses de la empresa, el agente no se va a inventar cosas. Al final son las mismas instrucciones que tú le darías a tu agente humano. Cuando tú contratas al agente humano... Es decir, aconsejas así, desde tú que tienes un perfil muy técnico, pero muy cercano al negocio, Eso es. ¿Aconsejas que el onboarding del agente sea similar o de misma línea que sería un agente humano? Eso es. De hecho, en nuestra experiencia con los clientes que ya están en producción, esa es la aproximación que hacemos. Nos sentamos con ellos e intentamos ver qué indicaciones les suelen dar a sus agentes humanos. Y eso mismo ¿Tenéis ya clientes con esto? Porque tenemos clientes con esto. Todo el mundo habla mucho, Eso es. tal, o sea, Eso es. Estoy viendo una cantidad de pilotos salvajes, o sea, una pilutitis del copón. Muchísimo. Pero luego llevarlo a producción, muy pocos y muy controlados. Pocos. Te hablan como si fueran un gran qué, pero luego cuando rascas un poco, dices, hombre, pues tampoco tal.
Yo me pongo en el lugar de un director de la relación con el cliente de las grandes compañías, grandes y medianas compañías. Me acerco a esto porque está de moda, porque mi CEO ha dicho, bueno, que lo metamos en inteligencia artificial, a ver qué se está moviendo por allí, o porque necesito reducir presupuesto, seamos honestos. O sea, al final, un agente... ¿Cuánta pasta me puedo ahorrar? O sea, en comparación de un agente humano en recursos de personas, ¿qué ventajas a nivel económico me puede suponer un agente de Agentia 365? Depende, aquí respuesta llega un poco de tu situación. Yo siempre, cuando diseñamos estos agentes, yo no los veo como sustitución del agente humano. Es verdad que luego será el mercado y los consumidores los que decidan. ¿Pero eso no es demagógico? Realmente los consumidores serán los que elijan si pueden ser atendidos por un agente IA y lo aceptan o no. Yo creo que habrá contextos. Es decir, si yo llamo al catastro, por ejemplo, al ayuntamiento, que es imposible que te conteste alguien, y en cambio me contesta un agente IA a la primera, me agenda mi cita y me resuelve mis dudas, yo como consumidor estoy encantado. Ahora bien, hay otros factores, otras empresas igual, si tengo un problema más personal, que quizás sí que quiero hablar con un humano. Yo creo que aquí la clave está en diseñar bien cuándo uso un agente IA y cuándo uso un agente humano. También libera mucho de carga a los agentes humanos y eso también va a mejorar indirectamente la calidad de atención de esos agentes. Si en vez de tener que hacer 100 llamadas diarias, pues solamente atiendo 20 porque el resto me está ayudando la agente IA, mi calidad va a ser mejor ahí. Vale, ya, hablando de demagogia y de... Por un lado, a mí hay dos temas. Yo he visto Agentia, te escucho a ti decir que la gente lo hace fenomenal, que en ocasiones nos cuesta identificar que es un agente virtual y no un agente de inteligencia artificial y no un agente humano y tal. Sí. Pero en cambio, luego decimos que, o sostienes que no, tu foco no es que Agentia sustituya a personas. ¿Por qué? Realmente nosotros diseñamos un producto que sea capaz de hacer lo máximo posible, lo mejor posible. Pero yo, esto ya hablo como consumidor, Yo al final entiendo que hay ciertas cosas que todavía vas a tener que tener una cercanía humana. Sí que es verdad... ¿Por ejemplo? Tema, por ejemplo, sanitario, si ya estamos hablando pues, de atención, de urgencias sanitarias, incidencias quizás muy graves que deseas que te atienda un humano. Al final siempre ese factor va a estar ahí. Ahora bien, nosotros a nivel de producto sí que intentamos que sea lo más escalable y que lo podamos poner en el mayor número de casos de uso posibles. ¿Quién es el target de cliente que podría comprar Agentia 365? Agentia 365 realmente lo hemos diseñado para que sea completamente personalizable. Ahora bien, nosotros estamos ya en una fase más allá. Ya tenemos un producto sólido, ya está funcionando, ya hay clientes que lo usan, es un producto escalable en base a demanda. Ahora ya estamos en la fase de especialización. Hemos comenzado por el caso de uso de recobros, por ejemplo, ya tenemos varios clientes que están utilizando Agentia para recobrar y hemos visto, y ellos han visto, por eso nos contratan, que tiene muy buen ratio de recobro Agentia. Dame datos, por favor. Realmente mejoramos un 20% más de recobro, por ejemplo, que agentes humanos, en este caso específico, porque Agentia era capaz de aumentar la contactabilidad, es decir, no tienes una persona que está cansada, tenemos N agentes capaces de llamar a todas las personas en distintos horarios y además dedicamos tiempo a esa persona que tenía la deuda. Por lo tanto, indirectamente éramos más empáticos, ¿no? Que a veces es un poco irónico. No puede ser, o sea, claro. Un agente no puede ser más empático. No, perdón, dos cosas. Estés cambiando paradigma de las operaciones. Al final, los agentes virtuales. Yo era un responsable de gestión de cobros, tenía una base de datos, pongamos de una telco, tenía una base de datos que cada mes 30.000 personas tenían una incidencia en cobro bondadoso, ¿no? En la deuda temprana, y lo que hacía era dimensionarme 10 agentes para llamar durante un mes a esos 30.000, intentarlo con todos, a 3 llamadas, 3 intentos, cierres, y nuevamente contactaba con el 60% de la base de datos con resultados diferentes. ¿Tú me estás diciendo, Asier, que en lugar de estar un mes puedo estar un día? Podríamos estar un día. Luego ahí está ya el dimensionamiento que queramos hacer. Pero por poder, es decir, nuestra solución es escalable. Podemos tener infinitos agentes. Obviamente, a mayor número de agentes, mayor coste tiene. Eso también es así. Pero nosotros acordamos que es lo más correcto para el objetivo de recobro que tiene el cliente y dimensionamos
los agentes necesarios. A veces no es necesario llamar a todos en un día, es decir, puedes ir distribuyéndolo a lo largo del mes. Lo importante es aumentar la tasa de contactabilidad y la tasa de recobro. Ok. Vale, con lo cual ya me permite hacer un planteamiento. Al final, el cobro de la deuda, cuanto más temprano se ha producido el impago, más probabilidades, y más temprano lo llamas, más probabilidades tienes de conseguirlo. Bueno, un día igual, Eso es, sí. Una semana, pero que cuanto más inmediato sea, mejor. Y por otro lado, me decías que la llamada era más larga y eso la asociabas a mayor empatía. ¿Cómo se come? A ver, eso tiene una explicación. Realmente hemos tenido varios clientes que aplicaban encuestas de satisfacción después de todo el proceso de recobro y nuestros agentes obtuvieron un porcentaje superior a los agentes humanos que había en ese momento. ¿Por qué? Yo le busqué, a mí me dejó igual. Dije, ¿por qué? Esos agentes tienen una carga de trabajo muy grande, estaban saturados. Entonces, los agentes telefónicos, los humanos, las personas. Las personas, y al final todos somos humanos. Entonces, si yo tengo 2 horas, me obligas a hacer 100 llamadas, es una exageración, y estoy ya estresado porque yo al final tengo un objetivo, que es recobrar más, al final esas llamadas que se alarguen un poco más, pues porque el deudor me está explicando su caso, sus dificultades, yo entiendo que al final acaba siendo menos empático, pero cualquiera. Porque vas a es piñón. pura naturaleza, tú vas a piñón. 2 minutos me han por puesto cada 2 llamada. minutos llamada y tal recobro, me da igual lo que me cuentes. Eso es algo que los agentes SIA no hacían. Los agentes SIA sí que dejaban a la otra persona hablar, le contestaban acorde, que eso es una diferencia con una IVR. Aquí ya estamos siendo capaces de entender los problemas y responder acorde. Y al final la experiencia de estas personas era mejor. Al final vimos que muchas veces simplemente dejando que se explayaran, aumentábamos incluso más a veces la tasa de recobro. Entonces esa es la parte más empática. Ahora bien, no creo que nuestro producto esté diseñado simplemente para sustituir a personas. Siempre habrá casos donde necesitarás a una persona. Vale. Lo decidirá el mercado aún así, no nosotros. Ok, pero vosotros lo preparáis para eso. Nosotros lo preparamos. Ok. No me ha quedado claro quién es vuestro, o sea, quién es vuestro target de clientes, o sea, qué compañías están interesadas o hacéis aproximación comercial para empezar a implementar, porque al final todo el mundo habla mucho, pero que realmente ponga la pasta encima de la mesa, no son tantos. ¿Quiénes son esas compañías que están dando un paso adelante? Principalmente estamos viendo empresas de recobro que quizás han visto aquí una oportunidad de aumentar esa tasa. Al final ahí vas por un dato, si aumentas bien, si no, no. Por lo tanto, han sido capaces de medir el rendimiento de nuestros agentes. ¿Cuáles son los pains que Agentia 365 está resolviendo a un responsable de recobro? A un responsable de recobro, en primer lugar, evitan toda la parte formativa de agentes humanos, es decir, directamente con Agentia tienen esa escalabilidad en función de la demanda, no tienen que estar contratando más gente, reduciendo gente en base a la deuda que haya. Esa capacidad, ¿no?, de adaptación yo creo que es interesante. Y luego también el aumento de la tasa. Al final, no nos engañemos, esto es un mundo de números. Entonces, las empresas de recobro llegan, nos hacen una POC y dicen, vale, vamos a poner a tantos agentes SIA. Has dicho POC, tú y yo lo sabemos, ¿qué es una POC? Una POC es una prueba de concepto, entonces acotada en un tiempo. Decimos, vamos a poner tus agentes un mes, te contrato 20 agentes SIA, a ver cómo lo hacen. Y al final de ese mes ven los datos y dicen, pues efectivamente están recobrando ¿Vale la pena mucho. o no vale? Vale la pena, te contrato. Nosotros solemos trabajar así. Eso con los de recobro, me preguntabas más casos. Estamos también teniendo bastantes leads y ya pronto va a entrar un primer cliente de tema de gestión de citas. Cancelación, anulación, modificaciones. Ahí hay mucho volumen de llamadas que al final son tareas bastante sencillas donde quizás estás gastando humanos que podrías estar dedicando a tareas más complejas y que pues nuestros agentes cubren bastante bien. Ok, o sea, perdón, o sea, y es que al final trato de coger el rol, de comprender, o sea, yo soy el director de recobros de una telco, como era el caso, tengo varios problemas. Primero, selección de personal. Cuando tú le dices, vas a contratar a un agente telefónico y le dices que su trabajo va a ser reclamar deuda, digamos que no es lo más atractivo del mundo. No lo es. Actualmente, los datos del sector, de la industria en general, está un absentismo en torno a un 20%. Un 20% quiere decir una de cada 5 personas que tú tenías dimensionado. La rotación en la gestión del cobro es alta porque hay mucha presión. Es decir, tengo muchos factores que no solo el cliente, sino la propia gestión de mis equipos me genera un montón de dolores. Y además, efectivamente, normalmente las compañías no cuentan con el director de recobro, sino
Lanzamos campaña y el de marketing, que tiene unos objetivos, lanza una campaña que te mueves y resulta que lo vende todo a saco paco, pero al mes tienen que cobrarlo. Y tengo una deuda de cobrar que me tengo que aprovisionar, que no estaba prevista, tal y cual. El hecho de que tú le resuelvas ese pain, Agencia 365, resuelva ese pain es una de las principales motivaciones de compra por parte de los decisores. Efectivamente. Okay. O sea, las empresas al final miran los números, como todos, y si contratan a gente es porque les va a suponer un ahorro, obviamente, respecto a lo que tienen, y también una mejora. Es decir, ya sea aumentando la tasa de recobro, ya sea si, por ejemplo, estamos hablando de un caso de uso de ventas, en el cual también nos estamos especializando, aumentando el ratio de ventas. Vale, antes mencionabas que aparte los clientes, no solo que tienen mejores resultados de negocio, o sea, recobrábamos más en ese caso, eso es, sino que están más satisfechos o que tienen mejor valoración. ¿Cómo se ha medido eso? Con encuestas. O sea, este cliente hacía una encuesta al finalizar todo el proceso de recobro, encuesta tradicional, del 0 al 10, dime cómo ha sido tu satisfacción, y se vieron que los procesos atendidos por los agentes IA obtuvieron mayor satisfacción que de los agentes humanos en este caso. Okay. ¿Cuánto tiempo lleva implantada esa solución? La prueba de concepto fue de un mes, ahí sacamos los datos y esto fue diciembre, pues desde enero ya está implantada esa solución y estamos recobrando. O sea, todo es muy reciente. Es reciente, sí. Agencia nace el año pasado, en enero, febrero, más o menos hace un año. Durante ese año trabajamos mucho pues, en el desarrollo de los modelos, en los algoritmos de escalabilidad, en la seguridad. No hemos hablado de seguridad, que para mí es uno de los pains más importantes de Agentes IA. Trabajamos mucho Cuando te refieres a seguridad, ¿te refieres a qué? A compliance. Es decir, no podemos hacer lo que queramos con nuestras llamadas. No puedes coger tus llamadas y mandarlas a ChatGPT. ¿Por qué? Por tema de protección de datos europeo. Es decir, hay una legislación que es el GDPR que no puedes mandar datos de personas europeas, que pueden ser pues, cualquier llamada transcrita a ChatGPT y que ChatGPT haga la interacción. No se puede. ChatGPT, por ejemplo, ejecuta en Estados Unidos, Gemini también. Es decir, ahí hay muchos requisitos de compliance, que es la parte que siempre intentamos no ver, ¿no? Porque es menos marketingiana, pero que es crítica cuando hablamos de llamadas telefónicas. Nosotros ejecutamos en modelos dentro de nuestra infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen salida a Internet. Es decir, está todo dentro de nuestra propia red. Por lo tanto, nos aseguramos que todos los datos, esas llamadas, esas interacciones, no salen afuera. Está todo cerrado. Y eso lo tenemos auditado. Tenemos esquema nacional de seguridad, por ejemplo, a nivel alto, que nos permite trabajar pues, con organismos públicos, con ayuntamientos, con hospitales. Entonces, toda esa capa de seguridad, para mí, es una diferencia clave, porque no es nada fácil de conseguir y es lo que diferencia pues, cualquier producto rápido hecho, que sí, igual tiene el efecto wow, de algo que tú puedes poner en producción y estar seguro de que luego cuando te venga el auditor no vas a tener problemas. Según tu experiencia, primero, ¿cuáles serían los principales motivos, yo como director de relación con el cliente, qué 3 cosas me dirías por las cuales tendría que invertir en una Agencia 365? 3 cosas. Yo creo que las acciones las he pasado un poco por alto, pero nosotros tenemos la capacidad de integrarnos con cualquier servicio, vía API, vía webhook, no vamos a entrar técnicamente, pero da igual el sistema que tú tengas o la complejidad de los sistemas, de los procedimientos que tú tengas, un agente podría ser capaz de hacer. Ok. Integrar no quiere decir voy a buscar, o sea, no es un tema de que yo voy a buscar información a HubSpot. Es que yo como agente soy capaz de aportar información y disparar acciones. Eso es. Por ejemplo, caso de recobro, que venimos hablando. Nosotros somos capaces de lanzar el pago sobre la tarjeta del cliente si durante la llamada pues el deudor nos dice, venga, cóbrame ya. Somos capaces, por ejemplo, de, en caso de acordar un descuento, es decir, gestionar descuentos. Negociación. Aquí, esto es una IVR, imagínate. O sea, estamos siendo capaces de negociar con una persona cuánto porcentaje de quita te hago sobre tu deuda, en caso de tu caso. Y cuando llego a un acuerdo, soy capaz de aplicar ese descuento. ¿Cómo se logra eso? Porque al final yo estoy pensando, como me estabas diciendo, digo, si a este cacharro se le va la cabeza y me hace unos descuentos del 50%, se me acaba el negocio. ¿Cómo lo harías con un agente humano? Si contratas a un agente humano, ¿cómo le dirías? Le enseñarías y dirías, mira, puedes aplicar este y este descuento en estos casos y en estos no. Le practicarías un poco con él y lo pondrías. ¿Cómo os aseguráis de que eso pasa?
O sea, ¿cómo? O sea, porque al final los agentes los tenemos auditados, valorados. Sí, efectivamente. ¿Cómo os aseguráis que a la agencia no se le pare la flama? De hecho, bueno, Recordia nació, tú lo conoces, Agustí, que también como un producto de evaluación. Inicialmente nosotros aplicábamos también Recordia a las llamadas, igual que como auditamos a ¿Un agente auditaba a otro agente? Sí, ¿Una IA? Una IA auditaba a otra IA. También se hacían escuchas manuales y ahora lo que hemos hecho es un algoritmo que nos permite mejorar automáticamente ese prompt en función de cosas que van pasando durante las llamadas, lo cual nos permite también que nuestros agentes con el tiempo y con la experiencia sean mejores, porque al final si tú necesitas a una persona evaluando esa agente IA no es escalable, estamos hablando de que queremos que sea una solución que puedas poner N. Por lo tanto, hemos trabajado durante estos últimos meses en ese algoritmo para que los prompts, para que las instrucciones de esa gente vayan mejorando con el tiempo, que para mí es clave también. Decimos 3, hemos dicho una. Sí, hemos dicho la parte de las acciones. La segunda yo diría que es la personalización. Aquí ya entramos en tema, por ejemplo, idiomas, no hemos hablado. Es decir, yo tengo la capacidad de que nuestros agentes atiendan en muchísima cantidad de idiomas, es una lista muy larga, más de 50 idiomas. Las lenguas cooficiales incluyendo también. Las lenguas cooficiales, lo digo gallego, por la ley que se nos ha realizado de clientela. Eso es, gallego, catalán, valenciano y euskera, que yo he probado el de euskera personalmente y somos capaces de atender en esos idiomas. Por lo tanto, de cara a la ley de clientela, pues es una solución muy viable para empresas que quizás no tienen la capacidad pues, de contratar a alguien que te hable euskera en según qué zona. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Entonces, me parece que esa capacidad de personalización es grande. Luego, también podemos personalizar las voces. Tenemos muchas voces a elegir. Solemos personalizarlas, por ejemplo, por país. En el caso de recobro, bueno, hay estadísticas, estudios, que si la persona deudora le llama a un agente que le habla en su dialecto mismamente, es decir, si eres de Chile que te habla en chileno, si eres de Argentina que te habla en argentino, de España en español, aumenta ya esa percepción de empatía que decíamos. Por lo tanto, podemos hacer esa personalización incluso por cliente. ¿Sois competencia, o perdón, los agentes de inteligencia artificial es competencia de las compañías de offshore en España? Podríamos serlo. Por ejemplo, de cara a la nueva ley de clientela, obviamente nosotros aportamos una solución en cuanto a la gestión de idiomas y la gestión sobre todo de tiempos de respuesta inmediata. Nuestros agentes, según detectemos que hay una llamada, contestan. Tenemos esa capacidad de escalar rapidísimamente. ¿Tenéis medido cuántas personas hablan con vosotros, un agente, y cuántas piden pasar a una persona humana? Ahora mismo el dato no te lo tendría, pero todavía no está aplicada la ley de clientela, lo conoces bien, por lo tanto tenemos que esperar unos meses para saberlo. Ahora mismo la gente que tenemos, o sea, con los clientes que tenemos, la percepción, no he escuchado el 100% de las llamadas, pero mi percepción es que la inmensa mayoría no se percata siquiera de que es un agente IA. De hecho, hemos tenido casos que luego llaman de vuelta al contact center preguntando por el agente IA, a los agentes humanos, de oye, he hablado con tu compañera Carlota, y es el agente IA, es decir, no está viendo esa percepción de que es una inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son las barreras? O sea, ¿por qué el director, todavía me queda tercera, todavía tengo que guardar? Sí, sí. ¿Por qué un director de relación del cliente no debería poner un agente IA? ¿Por qué no? Yo creo que al final, como todas las tecnologías, a veces está la curva de adopción. Creo que hemos pasado este último año los early adopters y que ya estamos empezando a llegar a un punto en el cual empresas más grandes, por ejemplo, tenemos bancos españoles grandes que ya están interesados, que ya nos están preguntando, que ya tienen propuestas para empezar a implementar agentes IA en según qué casos, ya nos están empezando a preguntar. Yo creo que las principales barreras al principio era la incertidumbre. Oye, ¿qué pasa si empieza a alucinar? Nos están dando las llaves de su casa. Toma a mis clientes, hablas tú con ellos. Si la lío yo, estoy deteriorando tu imagen de marca. Eso genera miedo y yo lo entiendo de entrada. ¿Y cómo lo cubres ese miedo? ¿Cómo lo resuelves? Lo resolvemos demostrando, primero en una prueba de concepto que te dé seguridad acotada y luego en producción, obviamente, haciendo seguimientos, que no es así, que estamos haciéndolo bien y que estamos resolviendo los problemas de tus clientes como tú quieres que lo hagamos. Nosotros, por ejemplo, ahí hemos desarrollado una plataforma web donde tú tienes pues, distintos dashboards, distintos KPIs en función de tu caso de negocio, que te permite hacer esa auditoría y que también transmite mucha más calma al cliente. Por ejemplo, en recobro tienen un dashboard donde pueden ir viendo pues, porcentaje de recobro, cuántas promesas han hecho, pueden ir a esas llamadas, las pueden escuchar. Entonces, al final eso también transmite confianza. De todas formas, todas nuestras llamadas se graban, se securizan y son auditables. Por lo tanto,
Ahí tenemos... Bueno, eso con la ley de atención al clientela nos viene sobre miel sobre hojuelas. Ahora eso nos lo obliga, eso es. La verdad es que estaba escuchando y estaba pensando que el gran indicador es si un banco pone Agentia en el front de entrada de llamadas, el saber si funciona o no funciona es cuántas veces piden, hola, Perfectamente. Yo he visto a mi mujer pegándole gritos al teléfono diciéndole que me pases con un agente. Era una compañía de salud y había una IVR detrás. Sí. Muy frustrante. Y, ¿sabes aquello de la frase en atención al cliente? Decíamos, no te puedes permitir que un cliente cuelgue la llamada más enfadado que cuando ha entrado la llamada. Totalmente. Y eso hemos llegado a un momento con la tecnología que nos pasaba. Y la verdad es que como personas que sí que queremos ponerla, lo vemos todas las bondades, pero nos cuesta tangibilizar, claro. Es muy novedoso. O sea, 3 meses, 4 meses, muchas promesas, aparte de las promesas que hacéis, que Agentia nos aporta, y dices, es demasiado atractivo. Ojo, que llevamos mucho tiempo haciéndolo así, y los miedos nos frenan. Para mí es más miedo a lo nuevo. Y es normal, es decir, estamos en la curva, early adopters, y ahora ya empiezan, cuando ven que funciona, empiezan ya otras empresas más grandes a interesarse por ello. Entonces yo creo que eso es algo normal de la tecnología, ha pasado con todas, y poco a poco en base a resultados iremos viendo cada vez más agentes sí. Debe ser una merienda de negros, ¿no? O sea, porque al final cuando estáis en esta curva, que ahora es mucha oportunidad comercial, poco negocio, o sea, mucha gente que está preguntando y a ver qué tal, que le expliques, y gastáis muchos esfuerzos en hacer pedagogía y fíjate lo que puede hacer esto, tal y cual, pero hay un montón de soluciones. ¿Qué diferencia Agentia 365 de otras soluciones Yo siempre, análogas? cuando tenemos esas oportunidades, yo digo usarlo. Te hacemos una prueba de concepto o simplemente si quieres te preparo un número y tú lo vas probando. Porque yo creo que usándolo es como estamos logrando que esa gente quite ese miedo. Cuando realmente lo ven en funcionamiento, ven el potencial, lo prueban ellos mismos, haces una pequeña prueba de concepto, ves que en la prueba de concepto funciona. ¿Me cuesta pasta la prueba de concepto? Depende del alcance de la prueba de concepto, obviamente. Ok. Depende. Es que es importante, al final... Hay cierta inversión también que en innovación hay que hacer. Sí, pero yo como director de relación con el cliente, probar. No puedo estar probando siempre, porque tengo trabajo hasta aquí, tengo tal, o sea, no solo me cuesta pasta, que no tengo, por encima no tengo presupuesto, porque cada año me quitan un 5% de presupuesto, sino que además lo que no tengo es tiempo de mis equipos para que se pongan a hacer un piloto y luego no vayan, no se aterricen, o tal y cual. O sea, la implicación del cliente también es importante en esos pilotos. Y entiendo el freno y entiendo el que me puede aportar. Pero, ¿crees que este año despegará todo esto? Yo creo que lo está haciendo ya. Al menos en nuestros números de Agentia 365 lo está haciendo. Ahora mismo Agentia 365 está llamando a gente, está recobrando a gente, va a agendar a citas a gente. Por lo tanto, está despegando. ¿Cómo ves Agentia 365 de aquí 3 años? Yo lo veo como una solución que realmente va a estar en muchos contact centers. ¿Qué cuota de mercado? La cuota de mercado ahora mismo no te la sé decir porque dependerá mucho del sector. Pero yo creo que ahora mismo, dentro de nuestra suite de Recordia, que tenemos muchos otros productos, tú lo conoces, es el producto con diferencia, con mayor potencial de crecimiento y que yo le veo más seguridad. Yo te persigo para yo creo mucho para que te en mojes. el producto porque lo he visto funcionar. Lo sé, aparte eres padre de criatura. Claro. O sea. Y por eso también decías, nosotros hacemos demos directamente, es decir, pruébalo, las demos obviamente son gratuitas, lo pruebas. Demos, recibo todos los días demos. Luego, la parte de integración que no hemos hablado, Agentia 365 lo hemos pensado para que sea fácil de integrar. Podía ser la tercera, la parte de integración. Es decir, nosotros nos integramos vía SIP-Trunk a tu sistema, tu troncal de telefonía. Por lo tanto, es fácil de hacer. ¿Solo teléfono? ¿Agentia solo trabaja en teléfono? Ahora mismo, en productivo está teléfono, pero durante este año ya te puedo adelantar chatbots en la web. Okay. Y sobre todo de una forma integrable todos ellos. Es decir, ahora mismo mi objetivo durante este año en Roadmap es que un cliente pueda empezar, por ejemplo, una conversación con el bot de WhatsApp de atención al cliente, luego llamar
y que la gente que la atiende por la llamada ya sepa todo lo que él ha hablado por el chat. Omnicanalidad. Omnicanalidad. Ese es este año nuestro objetivo. Ya tenemos consolidado el canal telefónico, que es el más complejo a nivel tecnología. Tienes la voz, tienes toda la parte SIP, es complejo. O sea, y ahora vamos al resto de canales. Ya has dado por buena la base. La base la ha dado por buena, eso es. Ahora vamos a buscar canales. Eso es, vamos a buscar canales. Te me has escapado en la pregunta de cómo te ves el objetivo de aquí 3 años. De aquí 3 vale, años. No Agentia 365, no. Sí. Pero, ¿crees qué porcentaje de las operaciones de atención al cliente crees que estarán basadas en agentes de inteligencia artificial? ¿Un 20? ¿Un 50? En restaurantes, todo el tema de agendación de reservas, yo creo que ahí la cuota va a estar muy cercana al 90% o más. Pero estamos infrautilizando, ¿no? Porque Sí. al final, o sea, yo veo una gente, perdón, ¿eh? Sí. Claro, tú lo ves, entraremos en aquellos servicios o en aquellas Eso es. prestaciones donde tener una persona soltería no aporta un valor, nada, me da igual, una peluquería, un restaurante, me da igual. Hola, ¿qué tía? Pues lo puede hacer por la app, todo lo que puede hacer por la app y lo quiere hacer por canal telefónico, puedes poner agencia. Pero bueno, eso lo puede hacer también una IVR casi. O sea, bien programada y, a ver, no en todos los casos, pero en la mayoría. Agencia puede tener conversaciones, puede apoyar a nuestros mayores, Eso puede es. hacer seguimiento de salud, puede hacer un montón de cosas. Ese es un punto importante, es decir, con la nueva ley de clientela tenemos un nuevo factor que es la atención pues, a personas que tienen necesidades especiales. Aquí Agentia, por ejemplo, para hacer seguimiento de, oye, te voy a explicar cómo acceder a tu app del banco con tranquilidad, mira, clica aquí, luego vas aquí. Ese tipo de atención que requiere tiempo es algo, y que además requiere empatía, es algo que estos agentes cumplen perfectamente. Estamos hablando también en recobro. Recobro requiere empatizar y requiere negociación, es decir, no estamos simplemente agendando una cita. Es algo complejo de gestionar. Y es, fíjate, el primer caso de uso en el que nos hemos metido de cabeza, quizás el de los más complicados. Por lo tanto, yo creo que va a haber mucha cuota en la parte de recobro seguro porque yo estoy viendo los datos, estoy viendo que funciona, por lo tanto, el resto de empresas no tardarán en darse cuenta de que esos early adopters que ya lo han puesto, oye, les está funcionando, yo también quiero, déjame probar. Ok, me quedo con que tu visión es que si bien en un lapso de tiempo breve nos costará entroncarlo, meterlo en operaciones, pero una vez lo hayamos metido y validemos Eso es. los que llevamos todavía haciéndolo de otra manera con personas, que eso es viable, que es sostenible y que es escalable, seguramente a 3 años tendremos un porcentaje importante, pero minoritario, seguramente a 10 años la mayoría de operaciones, ¿ahí estás de acuerdo conmigo? Que la mayoría Estoy de acuerdo. lo harán con agentes... Voy a añadir otro punto, ¿no? Me has preguntado 3, que es la capacidad de actuar en base a sucesos que ocurren del cliente. En la demo, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de una empresa energética que detecta pues, que yo tengo X cortes de luz y en base a eso, a ese dato, se dispara un agente que me llama y me ofrece una solución. Esto ya estamos yendo a la parte de Customer Experience. Paso de ser una empresa reactiva a proactiva. Aprovecho los datos que yo ya tengo para contactar al cliente antes de que él me contacte enfadado y ofrecerle una solución. Este sí que es un gran cambio. Eso con agentes humanos es muy complejo. Podría hacerlo, ¿eh? Podría si estoy dimensionado. Si estoy dimensionado. Pero claro, si tengo que llamar a todas las personas de España que se les cortan 4 veces seguidas la luz, voy a necesitar un dimensionamiento muy grande. Ahí seguro que ya pues el responsable que lleva toda la parte de gestión económica no me dará esa parte de presupuesto. Entonces estamos hablando de llegar a donde ahora mismo no llegamos, que es otro punto. Hasta ahora hemos hablado, pues vale, de casos en los cuales ya hay agentes humanos. Ahora estamos creando casos nuevos de atención. Es decir, yo ya directamente te llamo y en base a algo que te ha ocurrido, contacto contigo. Tenemos un caso de un banco español que está interesado, por ejemplo, en cuando detecta una transferencia extraña, pongamos que hago Fraude. una transferencia a Tailandia de 6.000 euros. Raro. Directamente un agente inteligente me llama y me intenta avisar de, oye, ¿estás seguro de la transferencia que estás haciendo? ¿Estás seguro de los riesgos que implica? Es un servicio bancario bastante habitual, ¿eh? Ahora. Es un servicio bancario habitual ahora, pero muy difícil de hacer porque hay mucha cantidad de transferencias y volvemos un poco al dimensionamiento. Aquí al final la capacidad de escalabilidad es clave de estos agentes sí. Eso, porque aparte, y el lapso de tiempo. Tienes que llamar ya. Los malos son la bomba, porque yo que conozco bien sistemas de fraude, lo hacen tremendamente bien
Y lo que hacen es atacar, como saben que tenemos falta de recursos, atacan de forma masiva en un lapso de tiempo muy concentrado. Con lo cual, aunque tú tengas un número de agentes para hacer esas llamadas, tienes que priorizar de 100.000 para arriba, para abajo. O sea, y vas tratando de encontrar pues, perfiles de clientes o tal, pero no puedes abarcar a todos. Tardas mucho. Al final tardas 3 o 4 días en conseguir ese primer contacto y el fraude y los malos han triunfado, porque al final cuando llega la pasta, vete tú a buscarla ya, ¿no? Vale, para ir cerrando, que creo que ya nos estamos yendo de tiempo y tal, o sea, me gustaría, primero concretaremos un poco el producto, pero ¿cuáles son los 3 errores que crees que cometen las compañías a la hora de abordar este tipo de proyectos? De abordar, sí, la implementación, ¿no?, de Agente 365. Buena pregunta. 3 errores. Yo, en primer lugar, las empresas muchas veces no son capaces de aportarnos la información que dan a sus agentes de instrucciones. Es decir, un agente inteligente lo tendrías que plantear exactamente igual que un agente humano, que muchas empresas ya tienen estos procedimientos de onboarding. Ese es uno de los puntos. Tendrías que ver los procedimientos de onboarding de muchas compañías. Quizás ese es el problema, quizás es que no están lo suficientemente trabajados. Cuanto más claro sea lo que tú quieres que esa gente haga, mejor funcionará la gente. Es decir, yo un caso real que conozco muy bien, no mencionaré ningún nombre, pero hay muchos clientes, nosotros sabes que nos dedicamos a formación, o sea, dentro tenemos unas compañías de grupo que solo hacemos eso. Sí. La mayoría de veces nos pasan un PowerPoint, que son capturas de pantalla. Pues eso mismo nos cruzamos nosotros. De un sistema que es un RP y donde los formadores hacen milagros con ese material, tienen que explicar, y aquí haces esto y aquí haces lo otro. Fíjate, o sea, anacrónico total. Y son 3 semanas de formación, no ni una ni dos, 3 semanas de formación dando machaques sobre esas mismas herramientas, y solo dan formación de herramienta. Claro, eso trasladarlo a un agente, primero que da vergüenza, pero segundo, es que tampoco es práctico. O sea, un agente lo entendería, o sea, yo puedo, no sé, igual sí, yo puedo subir a vuestro LLM y decir, oye, mira, esto es la formación, hemos grabado un vídeo de un formador explicando esto, aprende. Se puede, o sea, nosotros tenemos una cosa que se llama Knowledge Bases, que son bases de conocimiento, en las cuales tú puedes cargar documentos de distintos tipos. Esto lo usamos, por ejemplo, en un caso de venta, es venta de cursos, y cada curso pues tiene una serie de datos pues, concretos de ese curso, coste, asignaturas, etc. Entonces, nosotros simplemente cargamos los documentos y el agente sabe ir a revisarlos cuando procede, porque la llamada, pues, preguntan por ese curso. Entonces, eso es posible. Aún así, volviendo a la pregunta, el problema que nos encontramos es que muchas veces ni siquiera saben que nuestro agente tiene que tener eso hasta que de repente llegamos y nos lo encontramos. Entonces, yo diría que el principal problema que estamos encontrando es que las empresas muchas veces no saben, es irónico, no saben de su propio negocio, es decir, esa parte sí que la tiene que tener clara la empresa. Si usa un agente, ¿para qué lo quiere usar? ¿Y qué tiene que hacer esa gente? Es una unidad a la TIA Labs, ¿sabes? Me lo estabas diciendo y estaba escuchando. Sí. Vale, esta es una. ¿Segunda? La segunda, es que ese es el mayor hándicap que estamos encontrando. De problemas... ¿Pasta? ¿Acostumbras a un problema? La pasta, a ver, obviamente es algo que se tiene que acordar, pero eso se acuerda contractualmente, o sea, no es un problema como tal una vez ya empezamos. Es un tema de negociación, sobre todo, por ejemplo, aquí difiere, ¿vas a hacer llamadas salientes o vas a hacer llamadas entrantes? ¿Qué capacidad de respuesta quieres? ¿Hasta dónde quieres escalar? Toda esa capacidad de dimensionamiento, pues también la empresa lo tiene que conocer, pero yo eso lo metería un poco también dentro de saber de tu negocio. Tienes que saber qué volumen de llamadas va a tener el agente. ¿Una oferta económica vuestra? ¿Qué va? ¿En función de llamadas? ¿En función de minutos? ¿En función de Nosotros tenemos un precio. Okay. Y luego limitamos la escalabilidad, es decir, cuántas llamadas, si son llamadas entrantes, cuántas llamadas podemos atender, igual que haría un contact center con humanos, cuántas tenemos preparadas para atender de forma inmediata, y a partir de eso que tú ya tienes preparado, si de repente se te desborda, ¿hasta dónde quieres que lleguemos? Porque tenemos la capacidad de responder rápido, para que no se te desborde. ¿Rápido es? Inmediato. Es decir, al final tú tienes un tiempo... ¿Tantos agentes tenéis ociosos esperando a que pase esto? Nosotros tenemos un algoritmo que gestiona toda la demanda. Entonces, nosotros siempre tenemos un agente disponible para contestar cuando nos entra una llamada. Eso es. Wow. Pero obviamente eso... ¿Cuántas tarjetas de envidia, no? Tiene... sí.
Bueno, esa es la parte también, ya aquí entramos no tanto en la parte de negocio más nuestra, de un buen producto. Es que un buen producto no solamente es el efecto wow, es que te deje también un coste que, oye, que te permita comercializarlo y ser competitivo. Porque al final, si tú vas al mercado, tengo una solución perfecta, pero me cuesta X el minuto, que es carísimo, no vas a tener éxito. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ahorrar en costes lo máximo posible, que es optimización, que eso es un producto más maduro también. Ok, cierro ya porque se nos ha ido mucho tiempo, porque siempre estamos aquí. Yo me quedo con un resumen de Agentia y me digas qué modificarías de este resumen. Agentia 365, un producto muy nuevo de meses, con un gran trabajo previo, seguramente de años, como has dicho. Sí. Experiencia de años. En una compañía de muchos años. Una compañía española, que por cierto no lo hemos dicho. No lo hemos dicho, sí, compañía española. Nosotros desarrollamos nuestro propio software, tenemos los ingenieros aquí en Madrid, trabajando todos juntos. Esa es la magia, no te va a engañar, el equipo que tenemos. Equipo pues con doctorados en inteligencia artificial, equipo que lleva muchos años trabajando en Record y en otros modelos, es decir, no parte de cero. Ese equipo ya estaba maduro, estaba formado. ¿No pertenecéis ni a OpenAI? No pertenecemos ni a OpenAI, ni a Gemini, ni a ninguna otra empresa extranjera. ¿Qué gnósticos? Al final utilizáis las mejores herramientas que hay en el mercado porque no tenéis una dependencia económico-financiera de dirección. Es decir, somos una empresa que se financia con fondos propios, nuestros productos se crean con fondos propios y el producto es nuestro. Lo auditamos nosotros tenemos las certificaciones, entonces eso también aporta seguridad. Correcto. A la hora de compra. Lleváis 15, 20 años, ¿no? Como sí, compañía. La empresa tiene 20 años, una trayectoria consolidada. Una trayectoria muy consolidada de trabajar con grandes compañías. Eso es. En este caso, el tema de seguridad, que tú lo apuntabas muy bien, Asier, es que en general... Es clave. Sí, y no es una de aquellas cosas que te expresan inicialmente, porque al final te muestran fíjate qué respuesta, qué creatividad, qué prontitud, pero, vale, ¿y estos datos dónde están? Vosotros estáis súper seguros, es más, lleváis muchos años asumiendo esa responsabilidad y que cuando pasan cosas, ahí habéis estado, con lo cual ese miedo ya me lo desplazo. Me falta que tengáis instalaciones. O sea, a mí el caso en gestión de cobros, ole, pero 3 meses me queda corto. Entiendo que vuestro caballo de batalla es empezar a conseguir pilotos, grandes referencias y llevar a producción. No tengo claro cómo lo conseguiréis y cómo, porque aparte ahora mismo hay un berenjenal de la selva amazónica aquí, de diferentes players con diferentes soluciones y todos prometiéndote lo que no está escrito. Con muchos recursos además, porque son grandes multinacionales, tienen grandes marcas por detrás y en cambio vosotros vais de una manera honesta a tratar de solucionar un problema, pero en un sector que tiene muchos problemas, la verdad. Y la propuesta de Agentia, yo que he visto el producto, mola mucho la solución, aparte. Sí que coincido contigo que cuando lo escuchas dices, ojo, esto es otra cosa. Pero esto es como los quesos, o sea, al final, hasta que no lo pruebas, difícilmente puedes saber, ostras, esto es otra cosa. Y ahí tenéis un reto de... Pero para que te diga... Vale, pero ¿qué porcentaje de éxito? O sea, sobre POC, ¿cuántas instalaciones tenéis? Porcentaje, no digo números absolutos, porque entiendo que es muy... Ahora mismo es que es muy pronto, es decir, estamos terminando POCs, por ahora yo te diría un 100%, porque las que hemos hecho están ahora mismo en productivo. Entonces, el producto ya empieza a funcionar. Estamos ya pasando esa curva de early adopters y yo creo que aquí en España se están empezando ya a instalar estos agentes inteligentes y quizás empiezan las empresas, las más grandes, pues poquito a poco en casos de los más pequeños. Habrá contact centers que, por ejemplo, con la nueva ley de clientela directamente digan es el momento, apuesto, y este año también esperamos que sea un empujón bastante grande, esa capacidad de atender inmediatamente en cualquier idioma. Y yo estoy convencido de que... Y el 95% antes de 3 minutos, que hay algunas compañías claro, que, ojo... hay muchas compañías que van a sufrir. O administraciones públicas, ponías el catastro, pero yo estaba acordando del servicio de desempleo y todas estas personas que están dando de hablar con ellos... Por ejemplo, hay tantos casos de uso, por eso hemos intentado crear un producto que sea personalizable, para no tener que tener a un ingeniero para cada caso de uso, y que sea instalable. Y eso es muy importante también, no lo hemos comentado, pero desde que yo quiero hacer una POC hasta que empieza hay muchos productos pues, que se alargan tiempo, aquí no. Y que difieren. La POC es una cosa claro. y cuando vas a la producción dices, pues no se parece un huevo a una castaña. Aquí
la gente que tú estás en la POC, si me dices que quieres en productivo, ¡bumba! Enchúfame ya llamadas productivas y está. Entonces, ese time to market también es muy importante. Bueno, te he visto muy bien. Está claro que eres una apasionada de tu producto. Te has mojado poco en cuanto a la visión y el futuro. Bueno, el futuro obviamente pues es incierto, pero yo creo que si nos reunimos de aquí a un año, vamos a ver cómo esto ya es una realidad. Yo creo que un año, sí. O sea, yo estoy convencido de que esto funciona y que las empresas no van a tardar en adoptarlo. Están en ello. Creo que estás muy positivo, ¿eh? O sea, yo estoy positivo, me lo creo porque lo he visto ya funcionando. Porque veo los datos cada día, entro, veo cómo lo están haciendo mis agentes en los indicadores. Ahora lo importante así es que lo veamos los demás. Ahora cada empresa tendrá que verlo en su caso y así se irá creciendo. Como todos los productos. Recuerda también cuando empezó, pues había esa curva de adopción y ahora pues es un producto ya muy consolidado. Con los agentes estoy seguro que pasará lo mismo. Bueno, yo en todo caso estoy convencido que seáis una excelente herramienta, una excelente oportunidad que tenéis encima de la mesa y que podéis triunfarlo. Ahora lucharemos por ello. Está el equipo a tope con ello. Perfecto, gracias. Muchas gracias. A usted. Bien, y hasta aquí el primer episodio de No hay tu tía. Asier nos ha demostrado en su conversación que no sé si las inteligencias artificiales pueden ser más humanas que las personas, pero la verdad es que empezamos a vislumbrar un futuro donde las tareas mecánicas y repetitivas que tantas personas hemos puesto a hacer como agentes telefónicos tienen una forma y una solución en muy breve lapso de tiempo. Yo creo que nuestra relación como clientes con las compañías va a cambiar mucho gracias, entre otras, a herramientas como Agentia. Si te ha gustado el capítulo y nos quieres seguir, nos podrás encontrar tanto en Spotify como en YouTube como en otras plataformas de podcast. No hay tu tía, vamos a seguir dando luz, guerra y batalla a todas estas paradigmas y historias que se venden de la inteligencia artificial para poder utilizarla y aprovecharla en nuestro favor. De manera que las personas cada vez seamos mejores profesionales gracias a la inteligencia artificial o humana. Síguenos, hasta pronto.